Saludos a todos, estimados alumnos, y bienvenidos a esta su primera clase de ordenamiento territorial. Mi nombre es Cristian Hurtado y seré su profesor en este curso. En esta primera unidad veremos las bases y fundamentos del ordenamiento territorial, para quienes no hayan recibido ningún curso introductorio referente a este tema o no estén familiarizados con él. Posteriormente, iremos avanzando en la materia estudiando los objetivos del ordenamiento territorial. Veremos también cómo está aplicado en nuestro país, las principales leyes que lo regulan, y también comenzaré con una introducción para la realización de un plan de desarrollo de ordenamiento territorial. Muy bien, empecemos. Definiciones básicas. Para entender qué es el ordenamiento territorial, podemos analizar por separado cada una de las palabras que lo conforman para facilitar la comprensión. ¿Sí? La primera sería ordenamiento, que viene de ordenar algo. Y ordenar significa poner una cosa o una persona en el lugar que corresponde, según un criterio determinado. Aquí es importante que sea con un criterio determinado. Vamos a poner un ejemplo fácil. Cuando vamos a ordenar nuestro cuarto, nuestra habitación, implícitamente tenemos diferentes criterios. Por ejemplo, cómo vamos a colocar la ropa en un lugar, los zapatos en otro lugar y así por delante. Se puede hilar un poco más fino, ¿no? Colocar la ropa o los libros de una forma específica. Es decir, definí previamente el lugar en que quiero que cada cosa o objeto esté. Trasladando esto a nuestra materia, el ordenamiento territorial sería ordenar el territorio, ¿sí? En base a criterios específicos. ¿Quién define estos criterios? En el caso de ordenar nuestra habitación, nosotros habíamos definido nuestros propios criterios. En el caso de un país, quienes definen estos criterios son los gobiernos autónomos, ¿no? El gobierno central, la presidencia define cuáles son los criterios con los cuales vamos a ordenar nuestro territorio, nuestro país. Ahora, vamos a ver qué significa territorio. Si bien el concepto de territorio es familiar para todos nosotros, este tiene diversos enfoques desde las diferentes disciplinas que lo estudian. Por ejemplo, territorio desde la física puede entenderse como un sinónimo de superficie terrestre, es decir, relieve. ¿Sí? Desde una tradición ecológica, el término territorio puede entenderse como un sinónimo de medio natural, por lo que suele hablarse de relaciones entre sociedad y territorio. Y así desde las diferentes disciplinas que lo estudian. El enfoque más amplio podría ser que territorio envuelve a la sociedad y el medio ambiente en donde ésta se desarrolla. O sea, podría ser económico, político, pero también el espacio físico que todos ocupamos y en donde interactuamos entre seres vivos. Existe una gráfica interesante en la cual podemos ver cómo se podría definir territorio de una manera, ¿no? Tenemos una población, ¿sí?, la cual realiza determinadas actividades y estas actividades afectan el medio físico. Asimismo, tenemos un medio físico que ejerce determinadas actividades que afectan a la población. Todo esto podría ser considerado un sistema territorial, ¿sí? Una construcción social inexorable, expresión espacial del estilo y de desarrollo de una sociedad. Ahora bien, si juntamos estos dos conceptos, podemos definir ya qué es el ordenamiento territorial. Así, el ordenamiento territorial se define como un conjunto de políticas de Estado que orienta la apropiada organización político-administrativa de la nación, garantizando un nivel de vida adecuado para la población, desde un punto de vista sistémico, es decir, involucra varios aspectos. La localización, el desarrollo de los asentamientos humanos, vías y servicios públicos, también involucra aspectos económicos, ambientales, culturales de la sociedad y el marco legal que controla toda la nación. El desarrollo territorial se concreta a través de planes, en donde se plasma el modelo de desarrollo de largo plazo. Ahora bien, vamos a ver cómo el ordenamiento territorial se ha plasmado en el contexto ecuatoriano. Estos componentes permiten analizar todo lo relacionado con el territorio. Como habíamos mencionado al inicio del video, esto es algo integral, ¿no? Algo complejo, no únicamente lo relacionado con la extensión del área de un territorio, sino conlleva análisis económicos, socioculturales, productivos, asentamientos humanos, de movilidad, de infraestructura, diversos temas. Bien, en ese sentido, el diagnóstico por componentes contempla un análisis biofísico, sociocultural, económico, de asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad,
político, institucional y de participación ciudadana. Cada uno de estos componentes tiene sus particularidades y cuenta con especificidades que las hablaremos a continuación. Iniciamos con el componente biofísico. El componente biofísico. Recordando la definición de territorio desde un punto de vista físico, que era la superficie terrestre, el componente analiza el recurso natural sobre el cual se asienta la población y en la cual desarrolla sus actividades. Es decir, este componente va a analizar el relieve de la población, la geología, los suelos, el tipo de suelo, los factores climáticos del ecosistema, el agua del territorio. El componente sociocultural, por su parte, estudia lo referente a la población en relación a la dinámica, estructura y composición. Es decir, estudia la educación de la población, qué tan educada es, en el sentido de su nivel de escolaridad. Puede ser que tengan simplemente primaria la mayoría de sus personas, o puede ser que la mayoría hayan tenido acceso a educación de tercer nivel. También salud de la población, diversos tipos de enfermedades que se presentan en la población por el clima, por ejemplo, o diversas patologías que se podrían presentar en distintos sectores. Grupos étnicos, por ejemplo, las zonas del oriente que tienen su diversidad con grupos étnicos muy particulares. También analiza el tema de seguridad, si existe mucho nivel de delincuencia, existe una seguridad en la población, y la organización social, ¿no? El componente económico. El componente económico comprende el análisis de las principales actividades económicas de la población: trabajo y empleo, población económicamente activa, que son las personas que están en capacidad de trabajar, principales actividades de la población. Por ejemplo, tenemos el caso de ciudades que son principalmente pesqueras, otras que son principalmente de agricultura, de ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, este componente analizará cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en esa población específica. El siguiente componente es el de asentamientos humanos. El componente de asentamientos humanos nos dice todo lo referente a las características en donde está ubicada la población y cómo ésta interactúa con su entorno. Es decir, la organización espacial del territorio. Vamos a ver qué significa esto. Significa que analiza si esta población tiene acceso, por ejemplo, a educación, tiene acceso a salud, tiene acceso a lugares culturales. Nos explica también de forma histórica, por ejemplo, por qué se asentó la población ahí desde un inicio, cuándo empezaron los primeros asentamientos, qué desarrollaban en un inicio en esa población, como para tener un contexto de por qué se desarrolló ese asentamiento humano ahí. Nos explica también cómo está dispersa la población. Por ejemplo, todos viven alrededor de un centro, existen ciudades que están muy concentradas en un centro, con pocas casas o pocas personas viviendo fuera de ese centro, o más bien todos están dispersos, ¿no? Existen poblaciones también que, si bien cuentan con un centro, todas las personas viven a distancias muy considerables. También si tienen acceso a servicios básicos en esta población, y el tipo de vivienda y el acceso de las personas a la vivienda. Entonces todos tienen vivienda propia, la mayoría arrienda. ¿Cómo son las viviendas? Tal vez son edificios, tal vez son casas particulares por familia, etcétera, ¿no? Todo este componente, todo esto se analiza en el componente de asentamientos humanos. El siguiente componente es de movilidad, energía y conectividad. Esto se refiere específicamente a la infraestructura. ¿Sí? La infraestructura que permite articular a la población con sus actividades. Vamos a ver, entonces se refiere a vías de acceso, a puertos, en el caso de ciudades costeras, aeropuertos, redes eléctricas, canales de riego, específicamente todo lo que apoya a la población a desarrollarse relacionado con infraestructura, obviamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son las vías en esta localidad? Son vías de primer nivel, de segundo nivel, tal vez pasa una autopista grande por ahí, pasa una avenida, o tal vez todas las vías son secundarias, ¿no? Tal vez son vías de tierra. Todo esto tiene que ir plasmado en este componente. El componente político, institucional y de participación ciudadana.
Bien, en el Ecuador tenemos nuestra propia definición de ordenamiento territorial, que viene dada por el artículo 9 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, la LOTUS. Y pues en términos generales tiene los mismos componentes que la definición dada anteriormente, ya que dice que el ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas públicas, democráticas y participativas, y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. En su parte operativa nos dice que la planificación del ordenamiento territorial constará en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados? Son los municipios o cantones, los consejos provinciales y las parroquias, ¿sí? La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los niveles de gobierno. Esto nos quiere decir que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados tiene la obligación de presentar un plan, o sea, un documento en el cual conste la visión de ordenamiento territorial o de desarrollo territorial que tiene ese municipio. ¿Cuáles son los objetivos del ordenamiento territorial en el Ecuador? La utilización racional y sostenible de los recursos del territorio, la protección del patrimonio natural y cultural del territorio, la regulación de las intervenciones en el territorio, proponiendo e implementando normas que orienten la formulación y ejecución de las políticas públicas. Hablando de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, esta, obviamente, no está aislada de todo un contexto jurídico nacional, pues se liga con otros entes jurídicos. En primer lugar, como sabemos, tenemos la Constitución de la República, la cual también menciona el ordenamiento territorial como un eje prioritario, en sus artículos 263, 267, 280. Tenemos el COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Tenemos el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es el COPLAFIP. Y diversas resoluciones del Consejo de Planificación y de la Secretaría Técnica de Planificación del Ecuador, que son los órganos operativos de toda esta parte. A modo de lectura, en la plataforma encontrarán un archivo en el cual podrán verificar de manera más profunda cómo se liga conceptualmente el ordenamiento territorial en cada una de las leyes mencionadas. Esto es importante, pues estas leyes constituyen disposiciones generales, enunciados o directrices para la formulación de los instrumentos en el Ecuador. En este caso, los instrumentos serían los planes de desarrollo territorial. Básicamente, el principal instrumento que tenemos para el ordenamiento territorial en el Ecuador son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, PDOT, ¿sí? Los cuales se definen como instrumentos técnicos y normativos para la planificación territorial. En términos generales, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son una propuesta para ordenar la gestión de un territorio de forma armónica y con pertinencia al territorio en el cual se están desarrollando. Un punto importante a destacar es que son un instrumento político. En ese sentido, reflejan la visión de desarrollo y estrategias de las autoridades electas. Por ejemplo, los alcaldes a ser elegidos tienen una visión de desarrollo, la cual deberán colocar en su plan de desarrollo de la localidad, y asimismo los prefectos, los tenientes políticos en el caso de las juntas parroquiales. Los responsables de presentar este plan serían los consejos municipales, los consejos provinciales y las juntas parroquiales, ¿no? Los planes de ordenamiento territorial definirán el modelo económico, productivo y ambiental de infraestructura y de conectividad correspondiente a su territorio, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo. Es decir, este plan guiará todas las actividades relacionadas a la ocupación del territorio en esa localidad. Es por esto que las autoridades deberán realizar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial al inicio de su gestión. Claro, a veces se necesita adecuar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, por lo cual también existen herramientas técnicas para la actualización de estos planes. Y tienen la obligación de presentar también un plan cuando existe un desastre natural que cambie la visión que tuvieron en un inicio, ¿no?, de su gestión. Estos planes deben tener diversos estudios que permitirán articular todos los componentes del territorio. Es así que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial inicia con un diagnóstico de componentes.
Estos componentes permiten analizar todo lo relacionado con el territorio. Como habíamos mencionado al inicio del video, esto es algo integral, ¿no? Algo complejo, no únicamente lo relacionado con la extensión del área de un territorio, sino conlleva análisis económicos, socioculturales, productivos, asentamientos humanos, de movilidad, de infraestructura, diversos temas. Bien, en ese sentido, el diagnóstico por componentes contempla un análisis biofísico, sociocultural, económico, de asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad, político, institucional y de participación ciudadana. Cada uno de estos componentes tiene sus particularidades y cuenta con especificidades que las hablaremos a continuación. Iniciamos con el componente biofísico. El componente biofísico. Recordando la definición de territorio desde un punto de vista físico, que era la superficie terrestre, el componente analiza el recurso natural sobre el cual se asienta la población y en la cual desarrolla sus actividades. Es decir, este componente va a analizar el relieve de la población, la geología, los suelos, el tipo de suelo, los factores climáticos del ecosistema, el agua del territorio. El componente sociocultural, por su parte, estudia lo referente a la población en relación a la dinámica, estructura y composición. Es decir, estudia la educación de la población, qué tan educada es, en el sentido de su nivel de escolaridad. Puede ser que tengan simplemente primaria la mayoría de sus personas, o puede ser que la mayoría hayan tenido acceso a educación de tercer nivel. También salud de la población, diversos tipos de enfermedades que se presentan en la población por el clima, por ejemplo, o diversas patologías que se podrían presentar en distintos sectores. Grupos étnicos, por ejemplo, las zonas del oriente que tienen su diversidad con grupos étnicos muy particulares. También analiza el tema de seguridad, si existe mucho nivel de delincuencia, existe una seguridad en la población, y la organización social, ¿no? El componente económico. El componente económico comprende el análisis de las principales actividades económicas de la población: trabajo y empleo, población económicamente activa, que son las personas que están en capacidad de trabajar, principales actividades de la población. Por ejemplo, tenemos el caso de ciudades que son principalmente pesqueras, otras que son principalmente de agricultura, de ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, este componente analizará cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en esa población específica. El siguiente componente es el de asentamientos humanos. El componente de asentamientos humanos nos dice todo lo referente a las características en donde está ubicada la población y cómo ésta interactúa con su entorno. Es decir, la organización espacial del territorio. Vamos a ver qué significa esto. Significa que analiza si esta población tiene acceso, por ejemplo, a educación, tiene acceso a salud, tiene acceso a lugares culturales. Nos explica también de forma histórica, por ejemplo, por qué se asentó la población ahí desde un inicio, cuándo empezaron los primeros asentamientos, qué desarrollaban en un inicio en esa población, como para tener un contexto de por qué se desarrolló ese asentamiento humano ahí. Nos explica también cómo está dispersa la población. Por ejemplo, todos viven alrededor de un centro, existen ciudades que están muy concentradas en un centro, con pocas casas o pocas personas viviendo fuera de ese centro, o más bien todos están dispersos, ¿no? Existen poblaciones también que, si bien cuentan con un centro, todas las personas viven a distancias muy considerables. También si tienen acceso a servicios básicos en esta población, y el tipo de vivienda y el acceso de las personas a la vivienda. Entonces todos tienen vivienda propia, la mayoría arrienda. ¿Cómo son las viviendas? Tal vez son edificios, tal vez son casas particulares por familia, etcétera, ¿no? Todo este componente, todo esto se analiza en el componente de asentamientos humanos. El siguiente componente es de movilidad, energía y conectividad. Esto se refiere específicamente a la infraestructura. ¿Sí? La infraestructura que permite articular a la población con sus actividades. Vamos a ver, entonces se refiere a vías de acceso, a puertos, en el caso de ciudades costeras, aeropuertos, redes eléctricas, canales de riego, específicamente todo lo que apoya a la población a desarrollarse
y relacionado con infraestructura, obviamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo son las vías en esta localidad? ¿Son vías de primer nivel, de segundo nivel? Tal vez pasa una autopista grande por ahí, pasa una avenida, o tal vez todas las vías son secundarias, ¿no? Tal vez son vías de tierra. Todo esto tiene que ir plasmado en este componente. El componente político institucional y de participación ciudadana. Relaciona el componente político, institucional y de participación ciudadana. Detalla los instrumentos relacionados al ordenamiento territorial vigentes en el territorio, o sea, el marco legal vigente en esa localidad. Como ejemplo, sabemos que la ciudad de Quito, o podríamos decir una determinada parroquia, cuenta con los formatos y procedimientos para la realización de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Todo esto tendrá que venir plasmado y detallado en este componente. A su vez, la participación ciudadana se refiere a escuchar lo que tienen que decir los otros actores, ya que como sabemos el plan de desarrollo territorial lo realiza un municipio en caso de las ciudades, una junta parroquial en caso de las parroquias o la prefectura en caso de las provincias. En ese sentido, es importante escuchar qué opina la empresa privada, por ejemplo, qué opina la ciudadanía u otros actores públicos. Para esto, el GAD, el Gobierno Autónomo Descentralizado, podría valerse de talleres, de entrevistas, de reuniones en las cuales se podría aprender mutuamente de la empresa privada y se podría tener ideas muy claves que tal vez el Consejo Provincial, la Alcaldía o la Junta Parroquial no ve en ese momento, ¿no? Porque tienen otra visión, tienen otra perspectiva, estos actores. Bien. Este sería el último componente que se debe analizar para iniciar el plan de desarrollo, ya que tendremos una visión completa de las necesidades y potencialidades del territorio, ¿sí? Con un análisis, como ustedes han visto, bastante completo de cómo está en este momento mi ciudad, mi provincia o mi parroquia. Con esta información se puede pasar a la siguiente etapa, que sería la realización de propuestas para mejorar o la visión de a dónde queremos ir con este plan de desarrollo. Es decir, ahora que tengo una visión completa de cómo está mi territorio, voy a proponer un plan y diversas políticas para que mi provincia, mi parroquia, mi ciudad se desarrolle de manera ordenada y armónica. Por ejemplo, si después de realizar todo este análisis veo que mi territorio tiene una capacidad física y ambiental para realizar agricultura, pues fomentaré asentamientos agrícolas, daré facilidad de movilidad para este sector. El mismo ejemplo cabría si es que veo que mi localidad tiene una capacidad pesquera o financiera, ¿no? Construiré, por ejemplo, en el caso de que mi ciudad tenga una capacidad pesquera muy alta, intentaré construir puertos, intentaré construir vías para llevar todo este producto para las ciudades, por ejemplo, y fomentar todo lo relacionado a este tema. Bien, ahora ya tenemos un entendimiento de qué es el desarrollo territorial, para qué sirve, cómo se lo plasma en la realidad ecuatoriana. Es así que podemos dar paso a la unidad 2, en donde se verá de forma práctica cómo desarrollar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, tanto a nivel municipal, provincial o parroquial. ¿Sí? Bueno, espero esta explicación haya sido clara, concisa y principalmente útil, ¿no? Para un entendimiento conceptual del ordenamiento territorial y también de un conocimiento de cómo este es adaptado en el país. Muchas gracias, estimados alumnos, y nos veremos en las siguientes clases. Espero que por favor revisen el material dejado en la plataforma y empiecen la realización de sus talleres. Estos talleres les ayudarán a fijar de mejor manera los conocimientos adquiridos en estos cursos. Muchas gracias, hasta luego.